Buenas noches, jueves 22 de julio, bienvenidos a Criterios, gracias por su sintonía. De inmediato voy a presentar a nuestros invitados el día de hoy. Como de costumbre los jueves, el doctor Ulises del Bios Guzmán, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y analista político. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, gracias por la invitación, un gran gusto estar aquí con tu programa Criterios. También nos acompaña esta noche Luis Enrique Contreras. Él es consultor en seguridad y analista político. Bienvenido, Luis. Un gusto, Francisco, estar nuevamente en tu programa, con el amigo también acá, ya listos para analizar la coyuntura, que tenemos muchos temas interesantes de esta semana, ¿no? ¿Qué les parece si comenzamos con la cuarta fase del Plan Control Territorial que recientemente anunció el presidente de la República? Hay una novedad que me llama mucho la atención, sobre todo que vamos a aumentar los efectivos militares. El presidente decía de que de 20,000 que existen en este momento se va a llegar a 40,000 efectivos en un periodo de 5 años. Comienzo con usted, doctor. No, aquí Luis nos va a decir cómo está ahí el programa, porque él es el que está enterado dentro. Bueno, Luis, bueno, es como al seguir de cerca los temas de seguridad pública, seguridad ciudadana, obviamente uno busca engranar todo, cómo está dándole funcionamiento el gobierno actual. Obviamente yo no formo parte del plan de seguridad, sin embargo, al conocer otras realidades en otros países y cómo se han implementado, y en este caso las fases aquí en El Salvador, la fase de incursión, como le llamó el presidente, busca incursionar, valga la redundancia, en zonas de alta complejidad todavía de operatividad criminal. En este caso, la Fuerza Armada tiene una ventaja en cuanto a su equipamiento táctico, ropa táctica, calibre también de las armas, porque no es lo mismo detonar un M16 en la zona urbana que en la zona rural. Sí. Sin embargo, yo le he dicho, incluso en otras entrevistas, yo hubiera sido más de la idea de haber potenciado más la policía rural. La policía rural en su momento fue creada para incursionar en esta zona. Sin embargo, lamentablemente en aquel momento, cuando era el plan mano dura, no hubo una estrategia de continuidad, de una focalización de perfiles geográficos reales, y fue más una cuestión mediática. Sí. Pienso que hubiera sido un poquito más robustecer la PNC con la Policía Rural. Sin embargo, ya que se está trabajando articuladamente con la Fuerza Armada, recordemos que no es nuevo también, esto lo hizo del FMLN a través de decretos transitorios, y yo soy de la idea de eso también, que no debe ser de forma permanente, sino que focalizar a la Fuerza Armada en un tiempo estipulado, obviamente no de forma antojadiza, sino que con base en un estudio, y después sacarla de las calles, porque no podemos tener una militarización en la seguridad pública. Por ejemplo, yo he hablado acerca de la comparativa que se tuvo en Medellín, por ejemplo, en Colombia. En el año 91, Medellín llegó a ser la ciudad más violenta del mundo. Más de 380 asesinatos cada 100,000 habitantes. Sí. Algo inigualable por otra ciudad. Estaba el capo de la droga, Pablo Escobar. Lograron asesinarlo. Incursionó el ejército en Medellín, porque las facciones de droga era complejo. Dada la capacidad económica para comprar armamento, no podías tener solamente una policía enfrentándola. Tardó 2 años para lograr disminuir la violencia homicida en Medellín. Luego ya no solamente se utilizó la Fuerza Armada, sino que también se estableció un modelo de seguridad ciudadana con la municipalidad, empresas privadas también, policías y la misma comunidad, porque la comunidad logra un arraigo. Eso fue en la Comuna 13. Luis, es necesario en este momento, son más de 20,000, ahorita anda con 20,000, incrementar el número de efectivos. Habría que ver la valoración que se ha hecho para un incremento de esta índole. Por eso yo te lo mencionaba, yo soy más partidario de la policía rural. Sí, e incluso pero la policía rural ya no existe. No, sí, este gobierno la volvió a revitalizar. Sin embargo, habría que ver en qué zonas es que está despegada. Por ejemplo, también este gobierno creó la unidad Storm, que acompaña a la Fuerza Naval para el narcotráfico, que han hecho muchos decomisos a nivel de las costas salvadoreñas. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Porque realmente después hay que crear un andamiaje en el cual la prevención social también debe ser clave. No solamente la persecución, represión. Sí. Obviamente es necesario. Tú no puedes ir a una zona a prevenir sin antes haberla recuperado con el uso de la fuerza, obviamente constitucional y legal.
Sí. Porque fue lo que sucedió con el gobierno del FMLN. El FMLN trajo en su momento la policía comunitaria, que es una filosofía muy buena, sin embargo la querían aplicar en zonas en las cuales las células pandilleriles tenían el control total. Era ilógico, por eso no tuvo un buen resultado en su momento. Y esperemos que no haya desaparecido del todo, sino que por el contrario, las zonas que ya están en cierta medida recuperadas pueda edificarse proyectos de policía comunitaria, porque tienes mejor acercamiento, mayor proximidad con la población. Doctor, siempre se ha cuestionado los grupos de tarea conjunto, que le llaman así, a policías y elementos de la Fuerza Armada. Ahora, ¿hay necesidad de sacar más elementos? ¿Esto es constitucional? ¿Esto no meritaba mayor análisis jurídico, por ejemplo, doctor? Bueno, en realidad técnicamente sí necesita análisis jurídico. Sí. Políticamente, en la concepción del presidente no, porque al presidente no le importa la Constitución y las leyes, sea constitucional o inconstitucional, legal o ilegal, lo mismo le da. De modo tal que para el presidente de la República ese no es criterio alguno. Ahora, ¿cuál es entonces el criterio para incrementar de 20.000 a 40.000? Duplicar a la Fuerza Armada, los soldados de la Fuerza Armada. En realidad no ha dicho nada de por qué. Hasta ahora, en las tales fases, 1, la 2, la 3, la 4, incluso dice que se podría llegar hasta las 7. Ojalá dijo que no se llegue hasta las 7, porque podría ser una cosa terrible. Supongo yo que es a matar a medio mundo, güey, para que digan que antes de llegar a otras fases hay que esperar resultados, supongo yo. A eso voy. ¿Por qué razón ven a anunciar estas fases? No se analiza por qué cada una de las fases, no se analiza cuáles son los resultados de cada una de las fases, cómo se ha gastado el dinero en cada una de las fases, qué tan eficientes han sido en cada una de las fases, y de repente aparece de 20.000 a 40.000. Lo que sí trae detrás estas propuestas es más dinero. Entonces yo he llegado a la conclusión que estar mencionando fases 1, 2, 3, etcétera, 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 sirve para justificar que le den más dinero en la Asamblea Legislativa, y como en la Asamblea Legislativa no tiene que andar explicando nada, manda la fase, necesito más dinero, y inmediatamente la Asamblea Legislativa le da la autorización. Se aprueba. Ciertamente hay algunos otros mecanismos que podrían haberse estudiado. Por ejemplo, debemos de definir realmente si la Fuerza Armada va a estar o no como auxiliar o encargada o coencargada de la seguridad pública, porque constitucionalmente no. O se van a mantener como grupos de tarea conjunto, que es lo que decía. Pero los grupos tales de tarea conjunta son más bien que los policías llevan como su seguridad a los soldados. Pero lo que quiero decir es la definición jurídica. Pero repito, eso no importa para el presidente. Pero sí es importante para los que todavía creemos algo en el derecho de definir si la Fuerza Armada va a tener o no una tarea que prácticamente ya se convirtió en una tarea permanente. Y que si acaso permanentemente entonces está o existe la deficiencia de la policía, entonces la conclusión tendría que ser, puesto que constitucionalmente es a la policía a quien le compete la seguridad pública, es a la policía quien tendría que reforzársele. Por eso es que ha habido otros proyectos, no necesariamente puede incluir más elementos, pero eso requiere un análisis previo de cuántos elementos tienen, cómo están desplegados, cuáles son sus estrategias, qué resultados han dado cada una de las fases, cómo están distribuidos las policías. Por ejemplo, lo que se acaba de mencionar, la policía comunitaria y la policía rural. Bueno, son dos tipos de policías distintos. Realmente nosotros tenemos ahora, en este momento, un análisis de qué es lo que se necesita con relación a la policía rural. Al menos no se conoce, y eso no tiene por qué ser secreto. ¿Qué tipo de inseguridades y con qué tipo de técnicas son que se están y quiénes son los que están supuestamente cometiendo en unas áreas en que se necesitaría la policía rural, y qué es lo que se necesitaría y cuánto de equipo y estrategia para la policía rural? No se sabe, pero a lo mejor digo, puede ser
que sea distinto lo que es la criminalidad urbana de lo que es la criminalidad que se realiza en las áreas rurales, y por tanto tiene que haber una concepción lógica de seguridad y de policía y de equipo y de estrategias y objetivos diferentes. Lo mismo es el caso de la policía comunitaria. La policía comunitaria, que independientemente de lo que ya pasó, pero el concepto de policía comunitaria no es que esté mal, si era un concepto de policía que se iba a enlazar, a entrecruzar, a articular con la sociedad o con la comunidad en aquellas áreas en que supuestamente habían estado bajo el dominio de las pandillas. Eso requería que, lógicamente, bueno, primero un control o por lo menos una presencia, no necesariamente control, pero sí por lo menos una presencia y un dominio de la policía en el terreno. Posteriormente a eso, que necesitaba articularse a la policía con las diferentes organizaciones y líderes de la comunidad y eventualmente reforzar a la comunidad para que eventualmente la comunidad, a través de sus diferentes organizaciones, tomaran posesión de su propia comunidad. Y entonces estaríamos ahí hablando ya de una policía comunitaria eficaz. Ese tipo de cosas es la que se necesita que se analice en materia de seguridad, no simplemente que vengan a pedir cientos de millones de dólares sin análisis alguno. Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al regreso vamos a seguir hablando de este tema porque hay algunos sectores que están diciendo ya de que con más elementos del ejército pues hay riesgo de abusos de poder. Con eso volvemos, no nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con Criterios y nos quedamos con este tema importante del aumento de más soldados, más militares para labores de seguridad. Y lo decía antes de irnos a la primera pausa, hay sectores que están diciendo que hay riesgos de abuso de poder ya con más elementos en las calles. Sí, por eso es muy importante. Más elementos del ejército. Es muy importante que a través de la Academia de Seguridad Pública se brinde, porque ya se ha hecho antes. Bueno, te lo digo con propiedad, yo fui docente de la Academia de Policía durante 15 años y fui parte de esa formación, he formado muchos alumnos que hoy son ya policías y fuimos parte también de la formación de grupos de tarea conjunta con otros gobiernos anteriores, no con este. En este no ha sido así, en mi caso. Y se capacitaba en derechos humanos, uso de la fuerza, el uso progresivo y diferenciado, para que la Fuerza Armada no cayera en eso. Sin embargo, sabemos de que a veces hay malos elementos que tienden a realizar ese abuso, no solamente soldados, no que también policía. Y qué bueno que inclusive existen también oficinas que se encarguen de investigar eso y sancionar a los malos elementos, porque tampoco se puede permitir un abuso policial o militar. Con respecto a la policía rural, cada unidad, tanto la rural, la de tránsito, la unidad de STOR que te menciono, obviamente son creadas y su entrenamiento táctico es específico para el ambiente, el entorno donde se van a desempeñar. Por ejemplo, en las zonas marginales y rurales, la prevención situacional no existe. ¿En qué sentido? No hay iluminación, matorrales, es muy factible y se ha dado muchísimo en gobiernos anteriores, más que todo en el 2015, cuando tuvimos una ola de asesinatos hacia civiles, más de 103 asesinatos cada 100.000 habitantes, se tuvo muchos policías asesinados, se emboscaban fácilmente en estas zonas, por eso inclusive hasta el uniforme de la policía rural en su momento era de otro color. Cambió. Es decir, es una adaptabilidad a la misma mutabilidad que va teniendo la delincuencia, ese es el punto de inflexión acá. Y yo estoy de acuerdo con lo que mencionó Ulises al respecto que tiene que existir un estudio. Yo diría que a diferencia de los planes mano dura, super mano dura, este plan control territorial está mejor estructurado. Obviamente, si nos vamos a los indicadores de los datos, cualitativos, cuantitativos, tenemos datos irrefutables en disminución considerable de la violencia homicida. Y esto comenzó no desde ahorita.
Incluso en el 2019 San Salvador salió de un listado que hace una ONG de México, por cierto, sí, de las 50 ciudades más violentas del mundo. San Salvador sale de ese listado, cuando en el 2015, 2016 había repetido el primer lugar. Por ejemplo, Insign Crime, que es una ONG que se encarga de investigar la violencia homicida a nivel de Latinoamérica, de la región, en el 2015, cuando hizo el mismo estudio, El Salvador aparecía liderando el listado de los países más violentos de Latinoamérica. 2020 cerramos en el 8º lugar, es decir, vamos saliendo de esos primeros lugares, y qué bueno por el país, porque en cierta medida, como le he mencionado en otras ocasiones también, eso va a generar también un mejor desarrollo económico, obviamente. Ante la inseguridad, recordemos que muchas empresas locales cierran, las extranjeras se van, porque sí, el delito de la extorsión, obviamente, es el que más hay que, en este sentido, buscar contrarrestar. Ya lo he mencionado antes también, que la criminalidad no se erradica. En seguridad se le conoce como una neutralización como tal, porque si las políticas criminales no son efectivas en el momento, o hay un apaciguamiento de los gobiernos, de las autoridades, estas vuelven a fluctuar nuevamente. Tú hablabas de los homicidios y decías que esto viene no de este gobierno, sino que desde antes. Fíjate que la tendencia siempre es a la baja. Es bien interesante porque no. O sea, el gobierno actual recibió el gobierno con 64 asesinatos cada 100.000 habitantes. Sí. Obviamente se logró disminuir a una tasa de 19 infracción cada 100.000 habitantes, algo jamás e impensable para El Salvador. Y eso es muy bueno. Realmente por eso inclusive ha dado un giro ahora la política criminal, en el sentido que él menciona que no se van a enfocar solamente en los homicidios. Obviamente es entendible porque lo habían hecho, porque es el indicador más sensible, la vida humana. Sí, sin embargo, ahora debe de comenzar a tener una derivación, una ramificación, a tratar de neutralizar delitos como la extorsión, el robo y hurto, y para eso obviamente te acompaña de una cuestión más amplia, más holística, por ejemplo la cuestión tecnológica. Un ejemplo, cada fase del plan control territorial, como lo han explicado, tiene diferentes como objetivos. El de la tecnología, los drones de videovigilancia. Eso está incluido en esta fase 4. Exacto, en Colombia y en Chile. Inclusive hay que crear hasta una legislación, por cierto, para el uso de los drones. En Sudamérica lo han hecho, para que no se vuelva de forma antojadiza. Otra cosa que me gustaría mencionar, la dignificación que ha hecho este gobierno a la cuestión policial y militar, incluso de bomberos, jamás ningún gobierno lo había hecho. Inclusive darles bonos paralelos a su salario, sin descuentos a los policías, gente de centros penales, etcétera. Y también la adecuación y mejoramiento de unidades policiales, porque antes estaban en deplorables condiciones. Es decir, se ha dignificado la carrera policial. En este caso lo veo de buena manera, porque durante décadas estos policías pasaron recriminando por qué no les aumentaban, que inclusive en su momento, cuando todavía era vicepresidente Óscar Ortiz, ¿cuál fue su respuesta? Bueno, si no les gusta, busquen otro trabajo. O sea, lamentable, tampoco puede llegar de una forma tan tajante. Te digo porque la labor policial es encomiable. Durante mi estancia en la Academia de Policía, tuve un alumno en el 2010 que lo decapitaron los pandilleros. O sea, es triste ver cómo en esos años pasaron situaciones así. O sea, y son personas que sacrifican su vida, obviamente por salarios muy bajos, y qué bueno que se le esté dignificando ahora. Bueno, tú lo decías, que la formación y capacitación de los policías obviamente no es la misma de los soldados, es muy para que estén en labores de seguridad. Es muy diferente. Por lo tanto, doctor, el riesgo de abuso de poder es que el riesgo del abuso de poder deriva de la capacidad de poder violentar los derechos humanos. Sí. Y la capacidad de violentar los derechos humanos en todas partes del mundo deriva del que tiene la fuerza, que tiene las armas. De modo tal que la policía, la Fuerza Armada son en todas partes del mundo los entes, las organizaciones, los sujetos que tienen mayor capacidad de violentar derechos humanos. Ahora, entre la policía y la Fuerza Armada tienen misiones distintas, y esas misiones distintas también condicionan formación distinta y una psiquis también diferente. Sí. El ejército tiene una psiquis de defensa, pero en realidad esa psiquis de defensa es de choque, de guerra, básicamente. No obstante que se dice que es para la defensa de la soberanía nacional, y la soberanía nacional puede estar en peligro de diferentes modos, pero siempre se está pensando que es un enemigo externo, al igual que cuando se habla de la defensa del territorio nacional. En consecuencia, la lógica de la Fuerza Armada es guerra, y en la guerra se trata de que el sujeto que está enfrente es un enemigo y debe ser muerto, debe ser asesinado. Que básicamente ahí no hay propiamente un asesinato, sino que sería una eliminación del enemigo. Pero esa es la formación
de los soldados. Esa es la formación militar y esa es la preparación, y por eso las armas de los militares, en términos generales, son armas de mayor poder destructivo que el de la policía, en términos generales. La policía, por su lado, tiene una misión distinta y es la seguridad. Significa que el policía debe estar cerca ¿de quién? Del ciudadano, porque al ciudadano es quien debe de proteger. El ciudadano no debe de tenerle miedo a un policía, al menos en el deber ser. Por otro lado, el policía también, como debe de protegerlo, debe de servirlo, debe de estar también preparado para defender al ciudadano de la delincuencia, porque ¿de quiénes o de qué es que la policía va a defender al ciudadano? Pues precisamente de la delincuencia, y eventualmente existen diferentes tipos de delincuencia, muchos de ellos con gran capacidad destructiva, y por eso es que la policía poco a poco se ha ido también preparando e incrementando, no solamente en su técnica, sino que también en su armamento, para tener mayor capacidad para repeler los tipos de violencias que se han generado en el país. Por otro lado, también la policía tiene en líneas generales tiene una formación jurídica y tiene también una formación de derechos humanos, porque el policía está más obligado a respetar la legislación en términos generales, la Constitución, y en términos generales la legislación. Conoce algo de derecho penal, conoce algo de derecho procesal penal, conoce algo de procedimientos policiales, conoce también al mismo tiempo el policía la filosofía de los derechos humanos, y en consecuencia está más propenso y mejor preparado para atender a una posible víctima de lo que podría estarlo un soldado. Por eso es que lo lógico, si es que hay un incremento delincuencial, es que se fortalezca a la policía y no se incremente cuantitativamente a la Fuerza Armada. Bueno, vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial y volvemos. Este tema está muy interesante, vamos a tocar un poco de esto en el siguiente bloque, y también vamos a tocar las comisiones legislativas que han tenido mucho trabajo, sobre todo la que investiga sobre sueldos y también la que investiga la entrega de fondos a ONGs. Con eso regresamos, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con criterios y vamos a tocar un poco más la parte esta del incremento de elementos militares para labores de seguridad. Luis, en su discurso, al anunciar la cuarta fase del Plan Control Territorial, el presidente dijo de que lo que se busca con más soldados es confrontar con mayor fuerza a las pandillas, prácticamente declarándole una guerra a estos grupos. Sí, recuerda que el uso proporcional y diferenciado de la fuerza debe de enseñársele a la Fuerza Armada también. Por eso yo hablaba al inicio, antes de la primera pausa, la importancia de que la Academia de Seguridad Pública o la misma policía también sigan capacitando a estos elementos que van a ir a incursionar. Algo importante que no quiero permitir que se me escape, es probable también de que quizás no estén potenciando, dándole mayor celeridad a la graduación de alumnos de la academia, porque eso ha cambiado un poco. ¿En qué sentido? Antes la gente tenía 12 meses de formación. Ahora ya no es agente de seguridad pública, ahora son técnicos policiales. Eso ha venido a resultar en una mayor enseñanza, mejor profesionalismo, y son 2 años de estudio. Es decir, que las graduaciones se puede decir que son más lentas. En cambio, el soldado sabemos que no.
es más rápido la formación, y por eso también hay que tener un poco de cuidado a la hora de utilizarlo. Obviamente son seres humanos, pienso que debería de darse esa adaptabilidad si se está haciendo ya, no se puede obviar porque se están haciendo trabajo de seguridad pública de acompañamiento. Sería interesante también de que no incursionen solos, sino que podría ahí darse el apoyo a la policía rural en este caso. Cuando se habla de una posible guerra, como tú lo dices, recordemos que los grupos pandilleriles como estas células de maras y pandillas es considerada una guerra de baja intensidad. Es una forma muy diferente porque no es una guerra convencional. Las maras y pandillas no tienen primero la capacidad numérica, ni adiestramiento, ni económica para derrocar a un gobierno. Al contrario, ellos buscan vivir del Estado a través de la extorsión de dinero ilegal que rentean, ponen negocios legales donde comienzan a tener otros ilícitos como lavado de dinero, por ejemplo. Ejemplo de ello, Operación Tecana. Detuvieron inclusive... En el occidente fue. Exacto, detuvieron a muchos pandilleros, casi 100 personas, entre 2 abogados que trabajaban 100% para ellos. Se dio hasta un fenómeno interesante en Operación Tecana, para que lo recordemos, que incluso teníamos una remesa a la inversa, donde estas personas tenían tanto dinero de captación de la extorsión que le enviaban a cabecillas en Estados Unidos. Miren qué interesante cómo habían logrado esa robustez económica, que obviamente el músculo criminal se fortalece y les permite comprar armas de grueso calibre, AK-47, M16, las cuales la policía no tiene. No es el uso de la PNC, sino que de la Fuerza Armada. Por eso es importante mencionarlo. Cuando se requiere hacer uso de la fuerza de tal magnitud, se tiene que hacer. Otro ejemplo te pongo. Yo soy amigo del señor Edmond Mulet, que fue un secretario de las Naciones Unidas. En el 2010, que Haití estaba en unas condiciones no como las nuestras, sin embargo, una desestabilización por grupos pandilleriles de lo peor. Las Naciones Unidas le designó una misión, le asignó 18,000 efectivos militares de diferentes países, con la única recomendación: haga lo que sea necesario para establecer el orden en Haití. Con fuerzas militares, estamos hablando de las Naciones Unidas. Cuando es necesario ejercer la fuerza de tal magnitud, hay que hacerlo. No estoy hablando con esto de tortura, no es así, sino que es de uso proporcional. Por ejemplo, en la policía se enseña: primer nivel de fuerza, la presencia policial, le sigue el comando verbal, que es un aspecto disuasivo, verbalizar con la persona. Después llegas al contacto físico. Si es necesario, uso de la fuerza, someterlo con técnicas de neutralización e inmovilización para un esposamiento con resistencia. Pero si la persona tiene armas de fuego, te saltas al último recurso, que es el arma de fuego. Es decir, hay una enseñanza de por medio. Pienso que sería sumamente importante que se le brinde este conocimiento a la Fuerza Armada, porque no podemos obviar que están haciendo labores de seguridad pública. Bueno, van 4 fases del Plan Control Territorial. Y con esto hay ciudadanos que se preguntan, me han dicho a mí, que si esto realmente va a liberar los territorios de grupos de pandillas, porque todos sabemos que todavía hay control de estos grupos en muchos sectores del país, doctor. Bueno, en realidad es preocupante, y en principio la lógica indica que la Fuerza Armada, en términos generales, no es la institución idónea para brindar seguridad pública. En términos generales no lo es. Solo sería necesario en aquellos casos extremos en los cuales ya la policía, digamos, no tiene la capacidad de enfrentar a la delincuencia, tanto común como pandilleril. Sin embargo, lo que uno puede apreciar en la realidad es que no es así. La policía aparentemente sí tiene esa suficiente capacidad para hacerlo. Lo extraño es entonces que ahora, en medio de lo que ha venido pregonando y vanagloriándose el presidente de una mayor seguridad en estos momentos, particularmente parcializadamente atribuida simplemente por el desplome de los homicidios, y que por eso hay mayor seguridad. En medio de esas afirmaciones viene la supuesta necesidad de duplicar a los agentes de la policía, de la Fuerza Armada, que son los de mayor capacidad de letalidad. Entonces, una cosa que es contradictoria, porque si supuestamente, de conformidad con esos planes, si es que se ha disminuido los homicidios, significa que los planes son los que tendrían que intensificarse para continuar produciendo el desplome de los homicidios y eventualmente también de la disminución del otro tipo de delincuencia, particularmente la delincuencia de las extorsiones. Pero no es así, se salta y se va a otro lado a buscar la mayor agresividad posible, que no es necesariamente solo en contra de los delincuentes o pandilleros, sino que eventualmente, y ya lo vimos en el pasado en un pequeño ejercicio, también la Fuerza Armada puede ser represiva, puede ser hostil, puede ser violadora de derechos humanos en contra de los ciudadanos. Es más,
existe otra contradicción, y es el hecho de que se dice que ha habido un desplome supuestamente por las estrategias de la policía de los homicidios. Sin embargo, si nosotros comparamos en términos generales, ese desplome de los homicidios se dio precisamente entre el antes y el después de la encerrona de la pandemia. Una vez que estaban encerrados y todo el mundo estaba con una especie de ley marcial, pues naturalmente que se desplomaron los homicidios y perdieron el ritmo, la articulación, la organización, la capacidad de funcionamiento. Pero en este momento, doctor... pero ahí quiero señalar, de ahí han venido recuperando algo, pero lo que quiero decir, el desplome no se debe específicamente a políticas de seguridad o a políticas de policía, sino que a el desplome y a la ley marcial prácticamente que existió, que si bien es cierto no mataban, pero amenazaban a los ciudadanos con llevarlos a los campos de concentración, en donde un ministro dijo: lo vamos a agarrar, lo vamos a llevar, si le torcemos el brazo en el camino no se quejan, decía alguien por allá, y ahí lo van a mantener en preso prácticamente 1 mes, 2 meses, 3 meses, en detenciones ilegales. Ahora, eso fue lo que desplomó los homicidios, pero además hay otras contradicciones. Y es que hay investigadores sociales, un investigador de ella en particular, Janet Aguilar, que ha venido señalando consistentemente y paralelamente y coincidentemente con las investigaciones del Faro y con las investigaciones de Factum, que hay indicios y hasta evidencias de negociaciones entre el gobierno con las pandillas. Esto es una cosa que no se puede desestimar simplemente. ¿Por qué? Porque hay ciertas evidencias sobre eso y porque quienes lo dicen realmente son periodistas profesionales o una investigadora social profesional. Por otro lado, también tenemos otro problema, y es que aparece recurrentemente en los medios de comunicación, en las redes virtuales, aparece comunicados de prensa, comunicados de los trabajadores de la policía. Los trabajadores de la policía indican cómo ellos están recibiendo ciertas órdenes para que en ciertos lugares no intervengan a las pandillas, es decir, que le den carta libre, que le den espacio, y esas son las órdenes superiores, no son la voluntad del cuerpo policial. Aparentemente el cuerpo policial tiene capacidad y tiene voluntad de enfrentar a la delincuencia de las pandillas, pero no así las órdenes que le vienen. Entonces, entre esas contradicciones uno puede decir, realmente ese cuento de que se necesitan 20,000 soldados más, ¿es realmente para combatir a las pandillas o es para prepararse para utilizar la represión en contra de la oposición cuando ya las protestas no puedan contenerse con las amenazas con que ahora las contiene el gobierno? Bueno, aquí lo que hay que esperar son resultados, y con resultados pues vendrán nuevas discusiones si estos planes de control territorial, ya con la fase 4, pues se dan como lo quiere la ciudadanía, que es vivir en tranquilidad y en paz en este país. Vamos a ir a otro corte comercial, regresamos en breve, hoy sí, con las comisiones legislativas que investigan sobre sueldos y también que investigan entrega de fondos a ONGs. Volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con criterios y vamos a entrar de lleno a hablar de las comisiones, como lo dijimos antes del corte comercial, comisiones que investigan sobre sueldos a funcionarios, a personas particulares, incluso a periodistas, y también la entrega de fondos a ONGs. Hay otra comisión especial sobre eso. Pero lo que pasó ayer, por ejemplo, en la de sobresueldos, estuvo el expresidente Cristiani, el expresidente Saca, y bueno, el presidente Cristiani se limitó a decir que todo fue lícito, pero el expresidente Saca sí dijo nombres.
nombres y apellidos de quienes recibían sobresueldos. Hay una lista ahí que no tampoco la voy a leer, pero ¿qué opinas, Luis? No, definitivamente. Recordemos que esto de los sobresueldos, así como las plazas fantasmas, las ONG fachada, son leyendas urbanas que ya sabíamos que eran ciertas, debido a exhaustivas investigaciones periodísticas de años atrás. Es decir, y que viene de gobierno anterior. Exacto. Lo erróneo, lo malo fue en su momento no haber erradicado esa práctica. Ejemplo, cuando gobernaba el FMLN se dio a conocer muchísimo de que en Arena se había hecho esta cuestión. Sin embargo, ¿por qué no en su momento? Obviamente, yo no estoy en contra de que a una persona se le pague bien si puede tener las competencias académicas, profesionales para desempeñar un cargo. Haber legalizado o equiparado esos salarios a un nivel adecuado de lo que pudiera él ofrecer laboralmente, sino que se siguió con esa práctica, obviamente porque les permitía una gobernabilidad ilícita, podríamos llamarle de esta forma, como lo mencionó ayer el expresidente Saca, que básicamente eran dádivas que se entregaban a personas, inclusive a periodistas. Obviamente para la cuestión mediática, sabemos que la parte de comunicaciones es sumamente importante para los políticos y es algo que se venía haciendo recurrentemente, antes tal vez con medios un poco más tradicionales de la televisión, radio, etcétera, prensa escrita. Y lo lamentable es eso, que en su momento no se hizo un recambio real de eso. Incluso Mauricio Funes, cuando se le limitó la partida secreta por los exmagistrados, recuerdo que él, igual, a su estilo, despotricó, etcétera. Se comenzó a replicar, la exministra de Salud también del FMLN en una entrevista aceptó sin querer, es decir, ya se sabía, pero hasta hoy se está comenzando a emplazar y se está escudriñando más allá. Es lógico que el expresidente Cristiani iba preparado para respuestas más cerradas, que no embarrarse más en este barro que está debilitando todavía más a un expresidente que no tiene nada que perder, a un agónico, no, me refiero a Cristiani, que se limitó más a eso, a una agonía de Arena que realmente le va a pasar factura indudablemente. Sin embargo, como tú lo dices, el expresidente Saca no tiene nada que perder y por el contrario, hasta él mencionó que en su momento se sintió como coaccionado para dar unas declaraciones cuando fue condenado y dio nombres, la ex vicepresidenta, exfuncionarios, exministros, exviceministros, que algunos de ellos ya se sabían, inclusive mencionó a un periodista muy conocido del país, en fin. Bueno, Luis es abogado, él podría explicarlo mejor eso, la parte de que no hay una vinculación jurídica con eso. Sí, exacto. Pero en la parte política, obviamente, lo que se está buscando acá es terminar de derribar cualquier apoyo, por muy endeble que pueda ser de alguna población salvadoreña, a estos partidos políticos. Bueno, ya viene el FMLN también, es decir, la principal oposición, que aún así no representa mayor equilibrio en la asamblea, se va a ver aún minimizada con esto, es decir, más atomizada. Sí. Eso indudablemente, yo lo veo bien difícil en un panorama muy próximo que estos institutos políticos puedan resurgir nuevamente. Aquí realmente no. Es más, eso no lo llegan a cancelar con la cuestión de las pandillas también, que hay una cuestión muy interesante por ahí que esperemos a ver cómo se desenvuelve también. Doctor, pero estas comisiones son comisiones políticas. ¿De cuál será realmente la vinculación jurídica para los que mencionan, por ejemplo, en el caso sobre sueldos? Esto va a pasar a una instancia jurídica, legal, para que a ellos se les pueda condenar o algo por el estilo. Explíquenos, doctor, porque... Bueno, lo que la Constitución establece es que las conclusiones a las que lleguen estas comisiones especiales producen efectos para los casos judiciales, es decir, un juez no puede, en base a estas informaciones o conclusiones, utilizarlos como elementos de prueba para condenar a alguien. Eso es lo que no se puede. Sí. Sin embargo, sí puede certificar lo que es conducente y enviárselo al fiscal general para que a su vez el fiscal general determine si existe o no la posibilidad de promover alguna acción ya jurisdiccional de cualquier naturaleza, no necesariamente penal, puede ser una de jurisdicción penal, que es lo que generalmente uno está pensando en la cabeza, pero existen jurisdicciones de otro tipo también, que no son necesariamente penales, pero ya no sería una consideración o una disposición que podría dar la Asamblea Legislativa, sino que sería ya el fiscal general quien debería de tomar en su caso esa decisión, si es que existe el material suficiente para sustentar o una acusación o una demanda, que es cosa realmente distinta. Ahora, en mi opinión,
por la forma en que se ha venido desarrollando y a los sujetos a los cuales han venido interrogando. En el fondo no se trata propiamente de propósito de encontrar verdad y justicia. Eso es mentira. Esto es simplemente una finalidad política, una finalidad de desprestigiar o terminar de desprestigiar a los partidos que eventualmente son por de pronto los de mayor posibilidades de oposición, aun cuando la oposición en este momento por los desequilibrios legislativos no tengan mayor incidencia en la toma de las disposiciones de la Asamblea Legislativa. Sí dijo el expresidente Saca que había un apoyo institucional a partidos políticos. O sea que sí, como usted dice, esto está bien vinculado con lo político también. Está vinculado con los partidos políticos. Sí. Ahora, esos fondos o los fondos que manejaron estos presidentes en términos generales también los hacían de conformidad con un cierto reglamento que aprobaba legalmente la presidencia y que se los autorizaba la Corte de Cuentas. Es decir, lo que quiero señalar es que habían normas de respaldo. La norma de respaldo que venía en principio de la Asamblea Legislativa con la ley del presupuesto y cierto reglamento que también estaba autorizado por la Corte de Cuentas, y entonces viene otro problema a preguntarse: ¿cómo es que existiendo esos reglamentos y existiendo ese tipo de gastos de conformidad con el reglamento autorizado por la Corte de Cuentas ahora se les cuestiona de que fueron ilegales? Sí. ¿Por qué? Porque ese reglamento y el presupuesto, la ley de presupuesto, en esas disposiciones que lo autorizaba, no fueron declarados inconstitucionales, y en consecuencia era constitucional tanto lo que en su momento se aprobó en la Asamblea Legislativa como también los reglamentos. No estoy diciendo con eso que esté bien ni que esté mal, que eso es cosa diferente. Estoy solamente señalando el punto incierto sobre la posibilidad de que, aun cuando eventualmente pueda ser criticable, pudo haber sido jurídico. Y esto es que probablemente ha sido criticable porque el sector de los políticos, el sector de los funcionarios públicos están desprestigiados. Pero eventualmente eso tiene también una vertiente negativa y una vertiente positiva. Si ese pisto lo van a utilizar para embolsárselo o para compensar lo que no han hecho o lo que no pueden hacer, ahí sería una corrupción. Pero si se supone que lo van a hacer con sujetos altamente calificados que no pueden contratar de otro modo, entonces sería una legitimación que eventualmente no la dan públicamente por el que la gente les criticaría que le paguen más a los funcionarios públicos que a lo mejor no pueden obtener o no pueden contratar de otro modo. Vamos a ir a nuestra última pausa y vamos a continuar en el siguiente bloque hablando del tema, ya teniendo algunas conclusiones. Así que ya regresamos, no nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con el último bloque de criterios y nos quedamos con este tema importante: las comisiones legislativas que investigan precisamente sobre sueldos y también entrega de fondos a ONGs. Bueno, ONGs, lo que se ha establecido no es mucho, pero sí en el caso de los sobresueldos yo quisiera preguntarte, Luis, porque como hemos dicho,
son prácticas de gobiernos anteriores. Y en este gobierno esa práctica continuará, no sabemos. Lo idóneo sería que no, porque si se estaba buscando incluso judicializar a ese tipo de prácticas, no puedes replicarlas. La población espera algo diferente, evidentemente. Fíjate que quiero retomar algo que tú mencionas de la... Lo que pasa es que hay personas que están en este gobierno que más de alguno ha salido por eso, que recibía sobresueldo. Inclusive por la mañana se destituyó al director del CENTA. Debido a eso, el presidente Bukele en su cuenta de Twitter lo anunció hoy por la mañana y fue destituido porque el señor Suave, un doctor, parece que es el doctor Suabdi tiene un apellido, José Emilio Suabdi, fue destituido del CENTA. No, con respecto a la ONG, así puntualmente, porque últimamente muchos estaban defendiendo a la señora Lorena Peña, que fue exdiputada. Mira qué interesante, porque ella parece que fue de las fundadoras y que promovía mucho las Mélidas y a veces captación de fondos. Obviamente tenía una ventaja porque estaba siendo diputada, pertenecía a las comisiones favorecidas a toda ONG. Y qué lamentable, quiero mencionar esto, porque cuando pertenecía a Fundación Sea la Vida, incluso yo tuve debates con la señora Peña de una forma cordial. Y estas ONG Mélidas, qué interesante, que hacen captación de fondos del Estado para promover el aborto en nuestro país, algo que es un delito. Mira qué interesante, nadie lo ha asociado de esa forma hasta la fecha. Bueno, esta comisión tendrá su conclusión, como decía el doctor. Es que es importante porque nuestra Constitución, el artículo 1, defiende la vida humana en el momento de la concepción, y esta ONG creada por este grupo feminista están ocupando fondos del Estado para promover asesinar salvadoreños. Eso hay que tomarlo bien en cuenta porque realmente imagino que lo va a tomar en cuenta la comisión también. Sí, así sucesivamente. Hay otras ONG obviamente que eran fachada también, es decir, el hecho que hagan una cuestión educacional, decía ella, pero no es así. Aquí estás tratando de tergiversar la verdad y engañando a mucha gente para inducir a legalizar el aborto. En fin, eso es algo que no se debe repetir. Indudablemente este gobierno no debe replicarlo si quiere sentar un precedente que es muy distinto a los anteriores. Así es. Doctor, en este programa usted ha dicho que estas comisiones realmente lo que buscan es desviar la atención de otras cosas que están sucediendo en este gobierno. Brevemente. Dos cosas tiene esta comisión como propósitos reales. Es uno, tratar de destruir lo que resta de la oposición, particularmente los partidos políticos que tienen cierta capacidad hasta este momento, como el Frente y Arena. Y por otro lado, están también desviando la atención de cosas peores que está haciendo este gobierno. Porque ahora la gente está concentrada en ver qué es lo que le dieron algunos centavitos a alguien, legal o ilegal, porque no estoy prejuzgando en ese punto, pero ocurre de que por otro lado están desapareciendo 3.300 millones de dólares en préstamos que no son explicados en el año anterior, y aproximadamente, ya llevamos otra cuenta, aproximadamente otros 3.000 millones de dólares prestados que no hay cuenta de cómo se gastan. Es más, el último dinero que se está solicitando para la fase 4 tampoco está explicada en qué o cómo, en qué consiste la estrategia. Es decir, viene, le autorizan el dinero, obtiene el dinero y el dinero desaparece y no se ven resultados. Con 3.500 o 3.000 millones del año pasado y estos 3.000 en este año, sinceramente El Salvador debería de escoger una cosa absolutamente distinta, y sin embargo estamos igual o peor. Pero el resultado que está dando, en realidad yo creo que es al revés, porque hay mucha gente que ahora está apoyando a los interpelados, o sea, no los son interpelados propiamente, pero a los interrogados, a Lorena Peña y al mismo Alfredo Cristiani, específicamente a estas dos que son como emblemáticos de esos dos partidos políticos, y resulta que está resurgiendo dentro de sus partidos políticos un ánimo de fortalecer a sus propios partidos políticos y apoyar a sus líderes. Creo que el efecto que está obteniendo es distinto del buscado. Bueno, aquí las investigaciones tienen que ser parejas para todos. Sí, ¿No creen? No puede serlo, porque la Asamblea Legislativa le obedece al presidente y el presidente no va a investigar a su propia gente. Bueno, le agradezco, doctor, por su tiempo. Bueno, un gran gustazo aquí estar en el programa Criterio y estar siempre dialogando. Y gracias a nuestros televidentes que siempre están en sintonía de Criterios. Muy buenas noches.